Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 48, donde ya estamos terminando prácticamente. Quedan tres capítulos, dos capítulos nos quedan, bueno, tres con el 50, y, y por ahí lo terminamos hoy. Así que, pero bueno, vamos a ir viendo. Hoy lo que nos vamos a enfocar es en las 12 tribus ya. Ya porque a partir de acá, ser los que son los clanes. Hola Laurita, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hoy vamos a ver las 12 tribus. Estas 12 tribus que vienen de los hijos de Jacob. Esto es lo que se llama Israel. Acá tenemos el pueblo de Israel, que después vamos a ver que se divide. Después vamos a ver que se divide, pero bueno, falta para eso. Pero ahora vamos a ver los 12 hijos. Hay algunas confusiones cuando decimos, ¿qué pasa que la tribu de José, o que hay otras tribus, o que en las que, qué es lo que pasó? Porque parece que hay hasta 13 tribus, parece que hay. Pero bueno, ahí es donde vamos a ver por dónde viene la cosa. Ah, por acá venía la cosa, diría una amiga. Bueno, en el capítulo 48, vamos a ver que Jacob va a tomar a los dos hijos de José y los va a bendecir y los va a tomar como propio. Fíjense que tienen los 12 hijos y ahora se van a sumar dos más. Cristo sin fronteras, ¿cómo andás? Siempre firme, siempre ahí presente, qué bueno. Bueno, en el capítulo número 48 vamos a ver que a los 12 hijos, que ya conocemos los 12 hijos que ya lo vimos en varios pasajes, los 12 hijos de Jacob, que eran los hijos de Lea, los hijos de Raquel, y de las concubinas, que era Bila y Silpa. Ahí habían 12. Ahora se van a sumar dos más. Uy, ¿qué es lo que va a pasar? Ya empieza como la confusión, pero a partir de acá vamos a empezar a ver lo que son los hijos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Estando Jacob en vida, en el capítulo 48, versículo 1, dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés y Efraín. Versículo 2. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí, tu hijo viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente apareció a la luz de la tierra de Canaán y me bendijo. Versículo 4. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones. Esta es la promesa de Abraham. Benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Vieron cómo continúa, viene por el lado de Jacob, no venía por Esaú, viene por Jacob. Dice, y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y tus dos hijos, y acá lo que le está diciendo es que en el versículo 5, ahora, tus dos hijos, fíjense que tienen a Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Fíjense cómo ahora Jacob toma a sus nietos, a Manasés y a Efraín, y a estos dos nietos dice, serán míos ahora, como Rubén y como Simeón. ¿Por qué nombra a Rubén y a Simeón? Porque es el primogénito, Rubén, y Simeón el que seguía. Entonces lo está tomando de la misma manera a Manasés y a Efraín, que eran los hijos de José. Entonces serán míos. En el versículo 6 dice, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de tus hermanos serán llamados en sus heredades. Fíjense cómo aparecen dentro de las tribus de Israel dos hijos de José. Estos dos hijos de José se suman a la heredad de lo que es el pueblo de Dios. No los otros, porque José tuvo otros hijos también. Pero de los otros hijos no se apareció más en la Biblia, no aparecen los nombres, no hay descendencia, no hay dinastía. Pero de estos dos hijos algo va a pasar. Entonces acá le dice que serán llamados por su heredad. Versículo 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata.
y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Bueno, acá está hablando de lo que es la ciudad de David, donde nace el Mesías. Versículo 8. Vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Respondió José su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y dijo, acércate ahora a mí y los bendeciré. Acá los va a bendecir a sus dos hijos, a los dos hijos de José. Hola Guille querido, seguimos con Génesis. Muy bien, acá estamos con esto atento con esto, porque a partir de estos 12 hijos que estamos viendo, los hijos de Jacob, esta es la nación de Israel, este es el pueblo de Israel. Y a lo largo de toda la Biblia vamos a ver que siempre se hablan de estas 12 tribus, que de la tribu de esta, cuando se está hablando del pueblo de Dios, y aparecen las tribus. Por eso atento con esto. Yo sé que por ahí, para los que recién empiezan, les parece un poco complejo y más que lo explicamos con mucho conocimiento, con mucha información y puede causar, pero tomen lo que puedan, aliméntense con lo que puedan y lo que no entienden no se hagan problema, que ya lo van a entender en su momento. Bueno, Jacob, vemos que dice que los bendeciré. Va a bendecir a los dos hijos de José. Versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Bueno, acá vemos que tenía el mismo problema que su papá Isaac. Él se había burlado de su papá Isaac haciéndose pasar por su hermano, pero igual no tiene nada que ver. Puede ser algo hereditario, no decimos que maldiciones, que está ciego por su papá, por su pecado, no, no dice nada de eso, así que por asuntos de la vejez, punto. Entonces no podía ver y les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José sacó de entre sus rodillas y se inclinó en tierra. Versículo 13. Y los tomó José a ambos, a Efraín, a su derecha, y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda. Y a la derecha de Israel se acercó él. Bueno, acá vemos que los va a bendecir. Se pone uno en cada rodilla a los niños, y lo que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Miren, de acá salen dos tribus. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la Biblia aparece tal persona de la tribu de Efraín, que son generaciones que eran tribus, que vienen de estos niños, que luego son hombres, son jefes de familia y se van expandiendo y hasta toman su lugar en la tierra prometida. De Efraín salen pueblos, un pueblo grande, un pueblo prosperado, y eran un pueblo de guerreros. A lo largo de las escrituras eran pueblos guerreros, pueblos que siempre estaban listos para la batalla, y salieron hombres importantes como Josué. Josué venía de Efraín, el que sucedió luego a Moisés, y también aparece Samuel, que era de Efraín. Por eso vemos que eran gente guerrera. Cuando hablamos de guerreros, estamos hablando que hoy en día son personas que toman la Biblia, que quieren caminar en santidad, que quieren agradar a Dios y que guerrean, pelean de manera espiritual contra las huestes satánicas. ¿Se entiende? Entonces, vemos que, versículo 14, entonces Israel extendió su mano derecha, y lo puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Fíjense esto, lo pone a la derecha a Efraín, que era el menor. ¿Qué significa esto? Supuestamente a la derecha tendría que ir Manasés, que es el primogénito. Todos valoraban al primer hijo varón, él era el importante, él era la cabeza. Por eso vemos que a lo largo de todo, cuando hablaban del primogénito, era el más importante de todos. Era el que recibía la bendición, recibía una partida doble de la herencia, de todo lo que tengan, y se basaba en el sacerdocio, que eran lo que se tenían que dedicar a guiar a las familias en las cosas espirituales. Entonces, vemos que pone a Efraín, que era el menor, y a su izquierda, sobre la cabeza de Manasés, colocando sus manos eh, adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Qué es lo que está diciendo? El lado derecho y la mano derecha significaba que era para el primogénito, y la mano izquierda para el segundo. Pero hace al revés, no pone al primogénito, al primer hijo varón, en la pierna derecha para darle esa bendición de primogénito. ¿Se entiende? Sino que al más chico lo pone en la pierna derecha para esta bendición. Entonces, vemos que en el versículo 15 dice, y bendijo a José diciendo,
el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, este ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Acá está orando, está bendiciendo a José también. Sea perpetuado en ellos mi nombre y en el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Fíjense la bendición que le está dando para estos dos niños, que vemos que llegan hasta Apocalipsis los nombres de algunos de estas tribus. Ahí lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que pasa? Estaba dando una terrible bendición Jacob a estos dos niños, pero José ve que tiene al chico de la mano derecha, que le estaba dando la primogenitura al menor cuando le corresponde al mayor. Entonces José como que salta un poco y le dice, versículo 17, pero viendo José que su padre ponía en su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió su mano de su padre para cambiar la cabeza de Efraín por la cabeza de Manasés. Entonces lo que quiere hacer José es intercambiar. Jacob pone al más chico a la derecha para darle la bendición de primogénito y al más grande en la izquierda, que iba a ser el segundo. Pero José ve esta situación y lo que quiere hacer es cambiar esto. Y como que quiere cambiar y decir, como diciendo, no sé, si estarás ciego, si estarás malo, si te confundiste, o capaz que los dos niños son iguales, pero este es el mayor, dice José. Pero medio como que se disgustó, no les gustó un poco. Entonces, versículo 18, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Jacob sabía de que él le iba a dar la primogenitura a el más chico. ¿Qué es lo que significa esto? Porque vemos que está decidido a dársela al más chico. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Por su hermano menor serán más grandes que él y su descendencia formará multitud de naciones. Fíjense lo que era esta promesa. Pero acá lo que estamos viendo es la primogenitura. Fíjense que el primer hijo varón era el que tenía todas las promesas, pero esto era para el hombre. El hombre tenía el concepto y que el primer hijo varón era lo más preciado, era lo más importante. Por eso vemos que el mundo, Dios no ve con los ojos del mundo. Por ejemplo, cuando Moisés se va del pueblo de la tierra de Egipto, vemos que se fueron cuando mueren los primogénitos de todos los egipcios. Vemos que para el mundo era algo, para el mundo era algo importante, era como un reconocimiento, exacto, era como algo importante. Pero lo que nos quiere decir es que lo que es primero para el mundo no es lo primero para Dios. Lo segundo es lo que tomó Dios. Y lo podemos ver, de que Abraham tiene dos hijos. El primogénito, que era Ismael, y que luego tenemos a Isaac. Entonces, ahí lo que vemos es que de Abraham no es el primogénito el elegido por Dios. Por el hombre sí, pero no, era por Isaac. O sea que el más chico viene por ahí la primogenitura y las bendiciones. Vemos que Isaac toma a Esaú, que era el mayor. Eran gemelos, pero había nacido primero. Y él amaba a ese hijo, pero Dios eligió al más chico, a Jacob. ¿Se entiende? Y ahora Jacob está tomando de José dos niños y no es al primogénito, es al menor. Y esto es lo que nos está mostrando que para Dios no es lo mismo lo que le importa al mundo, lo que le interesa al mundo, que a Dios le importa otras cosas, que tiene que ver con algo espiritual. Entonces acá vemos que viene la bendición y en el versículo 20 dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré a Israel diciendo, hágase Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Al más chico lo pone primero. Lo mismo que a Jacob, que lo pone primero que a Esaú. Y lo mismo que a Isaac, que lo pone primero que al mayor de Ismael. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios está con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Acá ya se está hablando de... Sí, parecería que hay 14 tribus, exactamente. Sigan la cuenta hasta ahí. Ahora vamos a ir viendo cómo funciona esto. En simples palabras, lo que va a pasar es que José
no se va a empezar a desplazar como una tribu, porque José estaba en el palacio, José estaba con el pueblo, con todo el mundo. Entonces vemos que hay 11 tribus en todo Egipto, que ahí se empiezan a formar los clanes. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora aparecen dos más, serían 13, parecería. Pero bueno, van a llegar como medias tribus, que los dos harían uno. Pero ya lo vamos a ver, tranqui. Ahí vamos a llegar, que ahora vamos a ver que en el capítulo 49 nos empieza a mostrar todo con lujo de detalle. Así que tranqui. Entonces, versículo 22, y yo te he dado a ti una parte más que tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bueno, en el capítulo 49 hay una profecía que va a bendecir a sus hijos Jacob, y esto es lo que va a suceder. Profetiza a través de sus hijos. Yo sé que por ahí a los que recién comienzan, todo les parece todo medio loco, medio raro, pero bueno, lo tomamos como historia. Lo tomamos como historia. ¿Qué le pagarlo eso? Ah, bueno. Entonces, capítulo 49. Vamos a ver que acá van a aparecer los 12 hijos y qué es lo que les da. Recuerden que estos son jóvenes personas que conforme a su carácter, a su manera de vivir y todo, van a ser con estas características similares a lo largo de la historia. Van a ser pueblos que se van a tener esta característica los pueblos. ¿Se entienden? Entonces, capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y le dijo, juntaos, os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Miren que acaba de profetizar. Os declararé. Esto sí era una declaración, no lo que quieren hacer ahora los cristianoides, que declaro que voy a ser rico. No, eso no. Pero esto sí, declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, a lo largo de la historia. Versículo 2. Jacob, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y acá empieza con el primer hijo varón. Acá le va a profetizar algo conforme a lo que hizo y qué es lo que va a pasar en la historia. Por ejemplo, Rubén. Rubén le dice, tú eres el primogénito, mi fortaleza, mi principio de y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. ¿Qué es lo que le está diciendo? Sos mi primer hijo varón, el primogénito, el que te tenés que llevar una bendición más que todos tus hermanos, el que tenías que ser mi mano derecha, el que serías el hijo reconocido, el honorable. Y le está diciendo que mi primogénito, mi fortaleza, mi principio de el principio de mi vigor, principal en dignidad, o sea que era una persona de excelencia, una persona talentosa, principal en poder, tenía autoridad, tenía todo esta persona. Tenía todo para ser el campeón del mundo, Rubén. Pero ¿qué es lo que dice? Versículo 4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Esto para marcarlo en la Biblia. No serás el principal. Lo baja del trono, le quita toda la honra, le quita toda la gloria. Entonces vemos que lo que nos habla el carácter de Rubén es que Rubén tenía muchas condiciones, mucho talento, muchas cosas, tenía dignidad, honores. ¿Qué es lo que pasa? Tenía todo, pero el padre le quita el poder y el honor, porque era orgulloso. Nos habla de que era un joven orgulloso y le dice, no serás principal. ¿Por qué? Porque es inmoral. Fíjense qué es lo que nos dice en el versículo, en el mismo, a continuación del versículo, le dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre. ¿Qué le está diciendo? El lecho es la cama. Por cuanto subiste, acostarte con Bila, acostarte con la concubina de su padre, o sea que por inmoral. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Entonces acá lo trata por pecador inmoral. Entonces acá lo que vemos es que ya el primero, Rubén, que tenía todas las características, todo el talento, y pierde todas las cosas, todas las bendiciones espirituales y todo para su descendencia y su pueblo, y lo que le dice, por inmoral, por pecador. Esto es lo que nos muestra, es que por un acto pecaminoso sexual que podemos tener, puede llevar al creyente a perder el liderazgo. Un líder, un pastor, alguien que es cabeza,
Si tiene problemas sexuales o no tiene esa área dominada, y en este caso no está hablando de una aberración que estuvo con la mujer de su padre, pero todo lo que es inmoralidad sexual puede llegar a abortar el plan de Dios, como el de Samsón. Samsón era una persona que tenía un poder que mataba a todos los filisteos y el objetivo era matar a todos los filisteos. Pero abortó el plan de Dios, ¿por qué? Porque era mujeriego. Le gustaban las prostitutas, le gustaba andar con mujeres mundanas, le gustaba y abortó el plan de Dios. Por eso vemos que Rubén nos habla de este tipo de persona capacitada, de excelencia, que tenía todo el potencial para ser un gran hombre de Dios, como Moisés, como cualquier hombre de Dios importante, pero por su inmoralidad sexual y por su orgullo y por todo, ha perdido todos los honores. ¿Se entiende qué tipo de persona nos está hablando con Rubén? El tema es que de Rubén vemos que a lo largo de la historia el pueblo, porque esto tenemos miles de años de historia con la tribu de Rubén, y vemos que fue una tribu que ni fu ni fa. Fue una tribu que no salieron nunca reyes de ahí, nunca salieron profetas, ni nada de renombre. De Rubén no salió nadie importante. Siempre decimos Moisés, Jacob, todas las personas de Elías, todos salían de una tribu. De la tribu de Rubén no salió nadie. Ningún rey, nadie. Y terminó siendo un pueblo cobarde. Un pueblo que ni penas ni gloria, un pueblo perezoso. Era un pueblo de Rubén el que no opinaba. Ellos estaban ahí porque estaban ahí parados y era más una carga que otra cosa el pueblo de Rubén. ¿Se entiende? Por eso vemos que no aparece nada de Rubén a lo largo de las descendencias, pero la tribu está a lo largo de toda la historia, pero nunca toma el protagonismo de nada. Nunca aparece ningún Rubenita y decir, ¡wow! Viene a hacer la diferencia. No. Esta es lo que le está diciendo Jacob. Esta es la profecía. Entonces, ¿por qué? Porque ha perdido, no es principal, ahora no es protagonista. Rubén, este pueblo, las tribus, ¿qué significa esto? Rubén, esta persona, tiene su familia tiene sus hijos, se van agrandando y en un momento es una nación, un pueblo grandísimo, miles de personas que se llaman los rubenitas, que esa es la tribu, pero son todos medio pelo para abajo, eran personas que no pudieron prosperar en nada en lo espiritual. Versículo 5, acá aparecen dos, Simeón y Leví. Estos son los otros dos hijos que le siguen. Estos son los dos hermanos. Y en el versículo 5 le dice, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía. ¡Wow! Qué feo que le esté diciendo esto a sus dos hijos. Que yo no me junte con ustedes, está diciendo de sus hijos. No quiero saber nada con ustedes. Son inicuos, son perversos. Esto es lo que le está diciendo a Simeón y a Leví. Y esto es una profecía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En consejos no se encuentre mi alma, que no quiero escuchar ningún consejo, no quiero saber nada, o lo que vos decís, no quiero saber nada, le está diciendo a estos dos. No quiero escuchar tu consejo porque siempre es maldad. ¿Y cuántas personas hay de que lo único que salen de su boca son maldad, groserías, malos caminos? Estos son estos dos hijos de Leví, los hijos de Jacob, Simeón y Leví. ¿Pero por qué está diciendo esto? Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su fruto. Maldito su fruto. Acá Jacob está maldiciendo a dos de sus hijos. Fíjense lo que es esto. Pero esto viene de la parte de la mano de Dios. Acá Jacob le está dando conforme a sus obras a cada uno. Acá cada uno, según cómo se hayan comportado, cómo hayan vivido, viene la bendición o la maldición. Y esto es lo que estuvimos estudiando el domingo en Deuteronomio 28. Por las bendiciones de Jehová serán bendecidos. Consecuencia de la desobediencia, maldiciones. Y acá estamos viendo lo mismo. Entonces, el fruto de Simeón y de Leví es que hay una maldición. Maldito su fruto, que fue fiero. Acá le está diciendo que estos dos nos habla de personas fieras. En Génesis 16:12 nos habla de que Ismael era fiero. ¿Qué significa ser fiero? Vamos a ver un poquito, no vamos a ir al libro, pero lo que nos habla la palabra fiero, por ahí nosotros decimos fiero y nos creemos que es feo de cara nada más, pero no, el contexto es que tiene más características. ¿Cómo era Simeón y Leví? Al ser fiero,
significa que eran agresivos, que eran obstinados, eran violentos, eran tercos, eran crueles, sanguinarios, perversos. Bueno, hay un montón de características que no son de lo mejor. El ser fiero es eso, arrogante, autosuficiente, soberbios, agresivos. O sea que, ¿qué tipo de personas eran estos? Entraban en ira, eran asesinos. No se les podía decir nada porque sacaban su espada y mataban. Es más, lo que está hablando acá es que mataron hombres, nos habla de que eran, cuando dice mataron hombres, en otra traducción habla como chacales, que los chacales toman la presa, desgarran y las trituran, y este es el concepto. Es terrible. Por eso eran asesinos, y esto lo vemos en Génesis 34, 25, cuando Leví y Simeón van a una ciudad que se habían circuncidado y estaban todos los hombres con fiebre, acostados, adoloridos porque se circuncidaron. Entonces entraron cobardemente y mataron a todos los hombres que estaban en cama de una ciudad. Fíjense la perversión que habían en estos hombres. Entonces, exactamente, ellos son los que mataron a todos Siquén. Entonces hay una maldición acá. Entonces, acá vemos que, ¿qué es lo que pasa? Acá maldice a los dos. Y vemos que le dice, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjerretaron toros, maldito su fruto, que fue fiero. Y su ira, fíjense, tenían ira, odio. Y bueno, estos son los que estuvieron ahí con José, que lo querían matar. Fíjense qué clase de personas eran. Y su ira, que fue dura, y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Fíjense cuál es la profecía para estos dos. Iban a estar esparcidos en Israel. Todas las tribus iban a tener su tierra y su nombre. Pero estas dos dice que no, van a estar esparcidas en la tierra. Esta es la profecía. Entonces acá nos encontramos con una recontra maldición para estos dos, Simeón y Leví. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que hay un ejemplo de Leví. En Leví vamos a ver que esta tribu, acá le está hablando a los hijos, pero esta tribu, lo que vemos es que esta tribu en un momento va a revertir esta situación con Dios. Esta maldición con la que estaban cargando por el acto de Leví, el pueblo de Leví en un momento salen de Egipto. 400 años después de esto salen de Egipto. Y se encuentran en el medio del desierto y Moisés se va al monte a escribir las tablas de la ley. Y cuando llega Moisés se encuentran con que están todos adorando a el becerro de oro. Vamos a adorar al becerro de oro, que estamos adorando a Jehová, que el becerro nos sacó de Egipto. La ira de Jehová se enciende contra este pueblo, pero había un grupo de personas que estaban esperando a Moisés, que no estaban adorando al becerro. Y entre ellos estaba la tribu de Leví. Entonces, la tribu de Leví, por ese acto, que se apartaron y esperaron en Jehová, esperaron a Moisés y no idolatraron a este becerro, lo que pasó fue que Jehová rompe esta maldición. Y esta maldición pasó a ser una bendición, donde ahora Jehová le dice, Leví, te vas a dedicar al sacerdocio. Solamente pueden estar en el sacerdocio, que eran los levitas de esta nación, de este pueblo. Y los levitas se dedicaban al sacrificio de los animales, a cuidar el templo, a enseñar la palabra, que están con los profetas, con la palabra de Dios, el lugar de privilegio de acercarse a Dios. Eran los que intercedían con el resto de las naciones. Entonces vemos que Leví cambia toda esta maldición porque se arrepintieron. Y esto es lo que nos muestra la palabra. Que podemos venir malditos al mundo por nuestros padres, por nuestros ancestros, por todos, pero si hay un arrepentimiento de parte de nosotros, el Señor rompe todo y se cortan las maldiciones hereditarias. ¿Se entiende cómo se puede revertir todo en Dios? Pero Simeón no se arrepintió nunca en nada. Entonces, Simeón, vemos que ellos sí cargaron con la maldición hasta lo último. Todo su caminar fue un desastre de Simeón. Las tribus de Simeón siempre fueron las más débiles y las más pequeñas, las más atacadas por todos, las más inservibles eran. ¿Se entienden? Entonces, cuando vemos que Leví, por un lado, revierte esta maldición y se convierte
en el pueblo escogido santo para ministrar el acto religioso en el día de reposo. ¿Qué significa esto? Acá nos está diciendo la palabra que los esparciré por Israel. Bueno, acá los levitas, esto sí no lo pudieron solucionar. ¿Qué es lo que pasó? Cuando llegan a la tierra prometida, cuando sale de Egipto el pueblo de Israel, cada una de las tribus le dicen, acá tienen las tierras, agarren ustedes, conquisten los lugares, instalen sus tribus y crezcan y fructifíquense. Pero a Leví le dijo, no, vos no, Leví, vos no te corresponde tierra, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían el sacerdocio, el lugar más alto, lo santo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los levitas empezaron a esparcir, un pueblo, no recuerdo cuál era, que ya se me confunden un poco, le dio una parte, un territorio para que habiten, le compartió lo que tenían. Pero ellos andaban por todas las tribus esparcidos. ¿Por qué? Porque todas las tribus necesitaban de levitas para que le enseñen, para que estén con la palabra, para el sacrificio y para todo. ¿Se entiende cómo se cumple esta palabra de que están esparcidos por todo Israel? Y se cumple esta profecía. Pero la de Simeón sigue maldita, sigue con la maldición. Entonces, vemos que Simeón está dividido, por ejemplo, si no vamos a ir a número 26, 14, pero ahí van a ver cómo están dividido este pueblo, el pueblo de Simeón. En José 19:1 también vamos a ver cómo se empieza a dividir este pueblo. Por eso vemos que es Simeón una tribu débil. Simeón es una tribu, exactamente, Cristo sin frontera. Los levitas son los que vienen de esta tribu de Leví, se encargan del sacerdocio. Ellos son los que tenían que encargarse del santuario, del templo, del incienso, cuando después viene la ley, todo, el tabernáculo, el sacerdocio, el sacrificio, el altar de bronce. Los levitas tenían que prepararse para la adoración, para la alabanza, para todo, para interceder por el pueblo. De ahí salía el sumo sacerdote. Y fíjense cómo se revierte esta situación. De un hombre perverso, malo, asesino, como Leví, el hijo de Jacob, salen adoradores, gente que intercede, sale Moisés, sale Aarón, sale todo un linaje levítico, que acá viene lo que, por eso cuando vemos al libro Levítico viene de acá, de cómo adorar. ¿Se entienden? Yo sé que por ahí para Guille o alguno de los que están se complica un poco. Tengan paciencia. Acá hay muchos que están estudiando y va adelantado, pero tranquilo, paciencia. Yo sé que por ahí muchos me dirán, yo estoy mal, estoy triste, ¿qué me importa? ¿Sabe quién era Leví? Y sí, tienen razón, obviamente. Pero bueno, esto es un estudio, que estamos haciendo estudios sistemáticos. Tomen lo que puedan. Mañana es el Día del Señor y vamos a tener el alimento que el Señor tiene para nosotros, pero espero que puedan poder entender algo, digerir algo, entender, pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele. Es un poco de historia, este es un libro histórico, así que también lo vamos a poder llevar. Bueno, entonces acá tenemos que Rubén, un desastre, una tribu sin pena ni gloria. Entonces acá vemos que exactamente es el tercer hijo de Jacob. Después viene Rubén, Simeón y Leví. Estos están malditos. Vemos que fueron divididos en la tierra prometida porque fueron asesinos, pero Leví se rescata un poquito, se arrepiente y le dan el sacerdocio. Toda la familia de Leví. Versículo 8. Acá aparece Judá. Judá, recuerden que era el fornicario, que se había apartado de sus hermanos, que tuvo relaciones sexuales pensando que era una prostituta y era la nuera. Era el que tuvo la idea de vender a José y no venderlo, no matarlo. Entonces vemos que era una persona que tenía muchos problemas, Judá significa alabanza. Entonces, acá vemos pero viene una bendición para Judá. Recuerden que a lo último con José él intercede, empieza a cambiar, empieza a hacer bien las cosas a lo último. Judá, te alabarán tus hermanos. Acá viene Judá. De acá viene la descendencia mesiánica, de acá viene el Mesías. De Judá, por acá viene David, viene Jesús, viene Salomón, viene Ezequías, grandes hombres de Dios vienen por Judá. Entonces acá dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servís, tus enemigos, los hijos de su padre se inclinarán a ti. Fíjense la bendición que tiene, que todos se van a inclinar ante Judá, pero acá está representando a Cristo
como todos van, como viene de acá la semilla mesiánica. Versículo 9. Cachorro de león, Judá. Fíjense, de acá es donde viene que dicen el león de Judá. Cristo es el león de Judá. ¿Se entiende? Cachorro de león. Porque acá nos está poniendo a Judá como superior, como un líder está poniendo. Entonces, acá cuando vemos que de la tribu de Judá habla del cachorro, habla del león, el león de Judá, Cristo, que viene de esta descendencia, de este linaje, de este pueblo viene. Por acá viene la semilla mesiánica. ¿Se entienden? Entonces, acá vemos que ahora, ¿cómo? Rubén perdió todos los honores, perdió todo lo que no serás principal, le dijo, lo desechó por adúltero y fornicario. Simeón está maldito, Leví está maldito hasta el momento, y vemos que el cuarto es Judá, y Judá tiene el derecho al primogénito ahora. Ahora Judá es el que recibe la bendición doble, por eso estamos viendo cómo recibe tanto. De que los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león de Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Cuando está hablando de león viejo no está hablando de un león que no sirve, no, un león con experiencia. Esto nos está hablando de que todos le temen. Esto es lo que iba a hacer esta nación. Es más, la tribu de Judá es de las pocas que quedaron. De acá vienen los judíos, de Judá. Ya no quiero mezclar mucho porque en un momento se dividen las tribus. Acá tenemos las 12, pero después, a lo largo de la historia, tenemos dos tipos de... Tenemos Israel por un lado en el norte, que son 10 tribus, y en el sur tenemos dos tribus que son Judá y Benjamín. Y de acá salen los judíos. Los judíos que hoy vemos son de esta descendencia. Los únicos que siguen, los otros se perdieron, no se sabe ni dónde están. ¿Se entiende? Entonces, los judíos vienen de acá. Bueno, versículo 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá. El cetro significa jefes, reyes de muchas naciones. Y acá van a salir jefes y reyes de muchas naciones, pero dice, no será quitado tu cetro, tu autoridad de rey de Judá. Pero acá está hablando de una profecía mesiánica de Cristo. Cristo es el rey, Cristo es el que no se va, no será quitado esta autoridad. Ni legislador entre tus pies hasta que venga Silo. Acá está hablando hasta que venga Cristo. Primero hasta que venga David. Yo sé, insisto, por ahí, Guille, te estás aburriendo. Alguno de que por ahí no los tiene, yo sé que por ahí dicen, no entiendo nada y hasta fastidia. Paciencia, no se vuelvan locos, que es un estudio que nos toca enseñar esto y que por ahí es trabado, es medio complicado, entiendo. Pero tengan paciencia de que entiendan lo que puedan. Hay cosas que no le van a cerrar porque, claro, al no conocer otras áreas. Pero bueno, estamos viendo las 12 tribus, que esto es Israel. Bueno, vemos que dice que hasta que venga Silo, que es el linaje de David, y que de ahí llega el Mesías, Jesucristo. Y a él se congregarán los pueblos. Estamos aprendiendo muy bien, Guille. Sí, igual Guille, bien, bien. Estamos. Marce, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Es necesario saberlo, sí, pero hay veces que necesitamos llevar con una serie de estudios, por eso lo venimos estudiando todo del capítulo 1, estamos en el 50 ya. Pero bueno, por ahí algunos que se pierden cosas, cuesta más. Pero bueno, vamos bien. Entonces, versículo 11. Atando a la vid su pollino y la cepa de el hijo de su asna, y llevó el vino de sus vestidos, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Bueno, acá vemos que está hablando de el Mesías cuando viene en su asno, en su pollino, cuando viene. Bueno, está hablando de toda la descendencia mesiánica, que tiene un privilegio el más grande. Es como decir, a ver, si nosotros decimos, primero decimos Maradona es argentino, y nos golpeamos el pecho y decimos Maradona es el mejor del mundo y estamos orgullosos de que es argentino. Y los de Villa Fiorito, que es del barrio donde salió Maradona, también, Maradona salió de acá. Bueno, imagínense decir, Jesucristo salió de Judá, de mi pueblo, de mi nación. ¡Wow! Lo que sería. Imagínense lo que sería para entender un poquito la dimensión de lo que es. Por esto yo digo, la semilla mesiánica viene por acá y decimos, bueno, si no es de Judá, podía ser de otra. No, estamos viendo un poquito con el criterio con el que estamos viendo cómo viene la semilla mesiánica. Entonces, bueno, acá vemos que
Esta es la promesa de Abraham, de que en ti serán benditas todas las naciones. Por Judá viene por acá ahora la semilla mesiánica, por acá vienen las bendiciones por Judá. Y fíjense que Judá no era de lo mejor, ¿eh? Judá dijimos que era un fornicario, que vendió, el que dijo vamos a venderlo, no era una joyita. ¿Y por qué tiene tantos privilegios? ¿Por qué de acá nace el Mesías? ¿Por qué de acá todos se van a inclinar ante él? ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, menos mal, porque esto lo que dice es que nosotros somos Judá. Nosotros somos los fornicarios, nosotros éramos los fornicarios, nosotros éramos los mentirosos, nosotros éramos los malos, nosotros éramos todo esto. Pero a través del arrepentimiento, el Señor nos colma de bendiciones como le está colmando a Judá. ¿Se entiende? Por eso todo lo que tenemos nosotros es porque éramos como Judá. Y gracias a Dios que Judá era así, porque si era un poco más perfecto, nosotros estábamos fuera del campeonato. Así que, bueno, versículo 13. Acá aparece Zabulón. Zabulón, en puertos de mar habitarás. Será para puertos de naves y su límite hasta Sidón. Bueno, acá le está profetizando a Zabulón, no hay mucho que muestre, pero lo que podemos ver es que cuando se instala en la tierra prometida, se encuentra entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Acá es donde se encuentra Zabulón, por eso le dice que andará en puertos de mar, habitarás. Son pescadores, puertos, mercaderes. Acá vemos que Zabulón se caracterizó mucho por el mercado, por la navegación, por los mares, porque siempre estuvo ahí. Y vemos que aparecen, no es una gran tribu que decimos que es protagonista a lo largo de la historia, pero vemos que era un pueblo guerrero y vemos que fueron fieles a David. Esta tribu, en el momento en que todos estaban en contra de David, aparecen los fieles que venían de la tribu de Zabulón, que está en Primera de Crónicas 12:33, y dijeron, ¿qué pasa, David? ¿Hay problema? Todo mi ejército va, y miles de, no me acuerdo qué número, pero miles de hombres guerreros al servicio de David. Y esto habla muy bien de una tribu, de un pueblo, que son guerreros, que están dispuestos a pelear por sus hermanos, que en el nombre de Jehová. Esto es lo que quiere el Señor. Pero aún así no es una tribu que decimos, wow, de esta tribu es de la mejor. Pero bueno, estas tribus las van a encontrar en todo lo que es el pueblo de Israel. En todo lo que es Israel van a encontrar estas tribus. Bueno, ahí tenemos a Zabulón entonces. Versículo 14. Isacar. Acá aparece otro. Isacar. Asno fuerte, le dice. Que se recuesta entre los apriscos. Y que vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. No se entiende nada. Lo leemos así y no se entiende nada. Pero yo se lo explico al criollo, se lo explico al castellano y con el idioma medio bizarro que a veces tengo, que debería por ahí tener un vocabulario más específico, pero yo soy así, ya estamos así. Aguántenme así y ustedes me entienden así. Bueno, Isacar, a este varón, ¿qué le dice? Le dice que es un asno fuerte, un asno. El asno nos habla de un animal impuro, nos habla de un animal terco, nos habla de un animal obstinado, nos habla de un animal que carece de sentido común. El asno es un asno, es como decirte sos un burro, tenés orejas de burro, es lo mismo. Entonces acá le está diciendo que sos un asno, pero asno fuerte, o sea que es un asno que se la banca, un asno que tiene fuerza. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que estamos viendo es que está diciendo Isacar, asno, o sea que es necio, terco, obstinado, todo, pero es fuerte. Entonces lo que estamos viendo es que va a ser una tribu grande, va a ser una tribu de un territorio grande, una tribu con un pueblo fuerte, pero ¿qué es lo que va a pasar? Acá vemos que va a ser una tribu fuerte, pero van a ser esclavos. ¿Se entiende? Porque van a ser necios. Van a ser prosperados, van a tener tierras, va a ser una tribu que tienen gente, van a tener de todo, pero aún así van a ser dominados, van a ser débil, porque es así como es el asno. El asno tiene fuerza, el asno puede cargar cosas, porque el asno es un animal de carga. El asno nos representa a el hombre no regenerado, porque nosotros, antes de Cristo, éramos como el asno.
tercos, necios, obstinados, impuros, carecíamos de sentido común y para lo único que servíamos era para cargar. Un animal de carga éramos nosotros. Y las cargas eran nuestros pecados. Por eso vemos que el asno vivía para dormir, para el sexo, y no se le podía mandar a hacer nada, porque el asno no sirve para nada. Porque, por ejemplo, el buey es un animal de trabajo, un animal de arado, que los dos bueyes lo ponen con un yugo y podían trabajar y arar. Era un animal disciplinado, pero el asno no servía para trabajar. El asno lo único que podían hacer es cargarlo de cosas y que camine, nada más. No servía para nada, más que para cargar cosas. Entonces, esto representa el hombre no regenerado, el asno. Terco, te pega patada, no entiende, duro, necio. Entonces le está diciendo a este pueblo que era así. O sea que Isaacar era de esta manera. Por eso dice, era una tribu grande, fuerte, pero esclavos. Y fíjense que lo que está diciendo, asno fuerte, que se recuesta sobre los apriscos. Acá vemos que el pecador se recuesta en el ganado, entre las piedras, pero no descansa. Este es el pecador. El pecador se acuesta y no descansa. Duerme, pero no descansa. Y esto es lo que le está diciendo, que era un pueblo pecador. Entonces lo que le dice, que descansa entre los apriscos. Y que vio que el descanso era bueno. Perezosos. Eran grandes, poderosos, tenían cosas, tenían muchos para ser poderosos, pero les gustaba, decían que el descanso era bueno. O sea que eran vagos, holgazanes. Y que la tierra era deleitosa, se deleitaban de todo porque eran ricos encima. Tenían muchos recursos naturales, tenían su ciudad, eran fuertes, tenían mucha gente. Entonces vemos que se deleitaban en lo que tenía. Pero lo que dice, bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Qué significa servir en tributo? Que el Señor quería que este pueblo, que todos los pueblos sean independientes, pero cuando viene otro pueblo a conquistarlos y le dicen ahora le tienen que pagar tributo al rey, ustedes ya no son más independientes. Entonces ellos al ser débiles, al ser asnos, al ser burros, tener fuerzas pero no tener más que eso, lo que tenían que hacer era ser esclavos de los pueblos. O sea que a lo largo de la historia vamos a ver que el pueblo de Isaacar, la tribu de Isaacar, era esclavo. Cuando otros pueblos eran independientes, peleaban, guerreaban, luchaban, caían, se levantaban, pero este pueblo siempre esclavo, porque era como un burro. Lo dominaban como querían, a un asno, a un burro, lo dominamos como queremos. ¿Se entiende? Entonces vemos que acá Isaacar se dedicaba a la flojera, era conquistado, era perezoso, tenían buena tierra y no se sabían defender. Este era el problema. Y este es el cristiano perezoso. El cristiano perezoso no se puede defender. Por eso vemos que en las iglesias, el cristiano que no se alimenta, que no estudia la palabra, que no tienen recursos, va a ser un asno. Lo mismo que un asno. Terco, obstinado. Vayan a la iglesia y van a ver gente que no estudian la Biblia y son tercos, obstinados, perezosos, fuertes, porque vos les habláis y se enojan, se pelean con todo, son lo que quieran. Así son los asnos. Entonces vemos que de esta manera son así, pero son débiles. ¿Por qué? Porque Satanás los domina, los tiene esclavos, tienen que pagarle tributo a Satanás. ¿Por qué? Porque son perezosos, porque no estudian. Por eso, ¿vieron lo importante que es estudiar? Bueno, versículo 16. Dan, acá aparece Dan. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Una profecía para Dan. De Dan lo trata como una serpiente. ¿La serpiente cómo es? La serpiente es traicionera. La serpiente es venenosa. La serpiente mata. Entonces, acá lo está tratando a este pueblo como una serpiente. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, si nos vamos a Jueces, no vamos a ir, pero en el Jueces capítulo 19, vamos a ver que acá hay un gran error de parte de las tribus de Dan. Por ejemplo, en Reyes 12:28, hay ejemplos de que Dan, en un momento, se divide en las tribus. Cuando el pueblo de Israel eran las 12 unidas, se dividen y quedó Jerusalén en un lado, el lugar donde todos tenían que venir a adorar,
y quedaron las tribus del norte, las 10 restantes. Y en el lugar donde estaba Adán, habían instalado un becerro de oro. Y todos iban a adorar a este becerro de oro. Todo el pueblo de Israel no iba a Jerusalén, porque estaban peleados, había una guerra. Entonces, como estaban peleados, iban a adorar a Adán, este becerro de oro. Y esto fue una falta muy grave delante de Dios, porque se han dedicado a la idolatría. Y esto fue una gran piedra, por eso está diciendo como una serpiente en el camino. Porque una serpiente, y nos habla de que era un pueblo malo, un pueblo malvado. Había un pueblo que se llamaba no me acuerdo cómo era, un pueblo que estaba en Jueces también, que era un pueblo inocente, era un pueblo pacífico, y vinieron los de la tribu de Dan y mataron a todos. Mataron a todos a espada y se pusieron el nombre de esa ciudad, le pusieron la tribu de Dan. Entonces nos habla de que era una tribu maldita, una tribu asesina, una serpiente eran ellos. Por eso vemos que en Apocalipsis, cuando aparecen las 12 tribus, queda de un lado la tribu de Dan. Es como que perdió todas las bendiciones, era de la peor esta tribu. Malditas, estos eran los malditos, los judas, digamos. Se entiende que estaba entre medio del pueblo, pero eran de los peores. Y esto hay siempre en las iglesias, hay de todo. Hay gente como Rubén, hay gente como Leví, en las iglesias hay gente como Simeón, como Zabulón, como Isaacar. ¿Se entiende? Esto hay en todas partes. Y gente como Dan, que Dios me libre de estos Dan. Serpientes. ¿Cuántos hay que tienen un rostro de piedad, de amor, y después te matan y te pican como una serpiente? Y la serpiente nos representa a Satanás. La serpiente cuando ataca, fíjense lo que es la serpiente. En un momento yo estaba muy emoción con todo esto, lo que es el asno, el burro, las ovejas, las águilas, la serpiente. Me buscaba libros de zoología para ver las características y digo, wow, las cosas que hay detrás de esto. Pero cuando estudiamos la serpiente es un animal prudente. Es un animal que cuando espera la perfección para el ataque. No es que ataca así porque sí, no. La serpiente está esperando el momento justo y indicado. Y cuando ataca, tiene un 99% de efectividad. Cuando te ataca, te mata. Eso es lo que es la serpiente, astuta. Entonces, acá vemos que nos está hablando de esto, que la serpiente es una serpiente, este pueblo. Entonces vemos que adoraban en el becerro de oro, pero esta tribu desaparece en lo que es Apocalipsis. Entonces, Dan terminó siendo un centro de adoración, que a través de Jeroboam, bueno, no quiero tirar muchos nombres, pero cuando se empiezan a dividir, era un centro de adoración y todos iban a Dan a adorar al becerro, cuando tendrían que estar adorando en Jerusalén y a Jehová. Bueno, hoy cualquier casualidad con el día de hoy que están adorando cualquier cosa menos a Jehová, le estamos ganando a Dan y a cualquiera, me parece. Entonces dice, Dan, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y que hace caer hacia atrás al jinete. Fíjense lo que es, que muerde al caballo y que hace caer al jinete. Esto habla de la traición, de lo perverso, de la maldad. Versículo 18. Tu salvación espere, oh Jehová. Acá está hablando de la salvación. Cuando dice espere, está hablando de Jesús. Le está hablando de que Jesús tenga misericordia, porque obviamente que dentro de Dan había gente piadosa, no es que eran todos así, pero la característica de este pueblo es que eran todos así. ¿Se entiende? Entonces, dentro de todos estos pueblos, vagos, holgazanes, perezosos, asesinos, dentro de todo eso había pueblo de Dios. Fíjense qué lindo, qué misericordia de Dios. Y lo mismo pasa hoy en día. Dentro de tantas iglesias apóstatas, con los testigos de Jehová, en los católicos, con los mormones, con los evangelistas, con todos, por ahí son todas apóstatas, todas herejes, pero en todas hay pueblo de Dios. Entonces, en las iglesias católicas tenemos hermanos en Cristo, que todavía no lo saben y no se convirtieron. Está bien, cuando acepten a Cristo se van a dar cuenta que no pueden adorar imágenes, cosas, y el Señor los sacará. Pero hay pueblo de Dios en todos lados. En un prostíbulo, en un baile, en la cancha de fútbol, en todas partes hay hijos de Dios. Por eso debemos predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, versículo 19, Gad. Acá habla de Gad. Bueno, acá mucho no habla de estas personas, pero vamos a ver lo poco que podemos sacar. Gad. Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Acometerá significa atacar con fuerza, atacar con profundidad, es un ataque violento. Esto es lo que está diciendo. Gad, ejército lo acometerá, o sea que lo van a atacar. Acá si vamos a Jeremías 4:9, nos habla de que fue atacado este pueblo. Pero después vemos que es
nos habla de que Gad es un pueblo guerrero, que son conquistadores. Por eso dice que atacarán y ganarán. Entonces nos habla de esto. Pero el tema es que Gad es un pueblo, ¿por qué es atacado? Acá hay una falencia de Gad. Cuando estamos hablando que todo esto que están acá van a vivir en Egipto 400 años, que después viene Moisés a rescatarlos y caminan por el desierto 40 años y que van camino a la tierra prometida. Para entrar a la tierra prometida tenían que cruzar el Jordán, que era un río. Entonces, cruzando el Jordán ya tenían la tierra prometida. Y lo que significa el río Jordán es la consagración del cristiano. Después de caminar por el desierto ya estamos en comunión con Dios. Pero este pueblo Gad, junto con el de Rubén, con media tribu de Rubén, algo así era, antes de cruzar el río le dijeron a Moisés, mirá Moisés, acá está lindo, mirá, acá nos podemos poner nuestra ciudad y queremos acampar acá. ¿Qué te parece si nos quedamos acá? Bueno, le dice Moisés, denle para adelante. Y se quedaron de este lado del río Jordán. O sea que vimos que eran cobardes también. ¿Por qué? Porque no se atrevieron a pasar el Jordán, no se atrevieron a ir detrás de todo el pueblo. Estos son los que se quedan en el camino. ¿Y cuál es el problema? Que de este lado del Jordán estaba Rubén y estaba Gad. Entonces quedaban vulnerables a todos los ataques, porque el río era una especie de defensa que había para todos los pueblos. Pero ellos al estar del otro lado, sí solos, tenían todos los problemas. Pero aún así, como todos los atacaban, ellos también eran guerreros, se prepararon y también iban a la guerra y ganaban, vencían. Esto es lo que nos está hablando de Gad. Versículo número 20. El pan de Aser será tus sustanciosos y él dará deleites al rey. Bueno, acá nos habla de que es muy bendecido. Acá nos habla de que la tierra de Aser, también nos puede hablar de que, habla mucho de que había con excelencia aceitunas, olivo, aceite, que el aceite también representa al Espíritu Santo. También hay estudios que dicen que debajo de Israel, de esta parte donde se puede hallar algo de petróleo, habla de que, bueno, por esta profecía encuentra como pan, sustento, como riquezas. El pan representa el sustento, el alimento, la riqueza. Pero bueno, en pocas palabras le está diciendo que van a ser bendecidos y que bueno, que van a tener una quintita con limones y no está hablando nada más que esto, no nos está dando mucha luz. Versículo 21. Neftalí. Neftalí le está diciendo, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Si lo leemos así no entendemos nada. Yo sé que es medio hasta aburrido. Yo para esto lo tuve que estudiar mucho y buscar y ver el sentido y tratar de ver. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Neftalí se instaló en lo que es Galilea. Galilea, por el mar de Galilea es donde se instaló. Y lo que vemos es que lo que nos está diciendo acá es que pronunciará dichos hermosos. De Neftalí se pronunciarán dichos hermosos. Y si decimos que Neftalí está en el área de Galilea, cuando vino Jesús, ¿en qué entorno se manejó geográficamente? En Galilea, en esta región. En Galilea es de donde eran Pedro, donde eran Juan, casi todos los discípulos, y es donde hizo todos los milagros y donde enseñaba. Por eso acá nos está diciendo Neftalí, que pronunciará dichos hermosos. Uy, vaya que dichos hermosos, los de Jesús. Fíjense lo que son estas profecías. Jacob estaba hablando, Dios mismo estaba hablando de lo que iba a pasar con esto. Jacob ni enterado. Pero acá vemos que esto es lo que le pasó a Neftalí. Versículo 22. Acá aparece José. Pero acá José no se va a instalar como una tribu. Acá, fíjense qué es lo que pasa. Rama fructífera es José. ¿Qué es lo que está diciendo acá? José habla de que es de bendición para otros. José es el más. José está fuera de estos zánganos, fuera de todo esto. Acá como que José es el tipo de Cristo, dijimos. ¿Se entiende? Por eso vemos que ya es algo como superior, no es que una región que siguen a José y que... No, esto es un tipo de Cristo. Hablamos de un reino celestial, algo que esto representa. Por eso está diciendo que José, rama fructífera es José. Una rama fructífera
es una rama que se caen de los frutos. ¿Se entiende? Una rama y que lo que está hablando es que es de bendición. José no vivía para él. Fíjense que en los capítulos anteriores él servía al pueblo, él le daba pan al pueblo, él ayudaba a todos, ayudó a sus hermanos, a su familia. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Fructífero, que demos frutos. Lo que tengamos, demos frutos. Lo que el Señor nos esté dando, empecemos a dar frutos. De esto, por eso está hablando de un tipo de Cristo. Por eso José es diferente. Entonces, vemos que dice, acá vemos que da bendiciones a otro. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Acá está hablando que estos frutos tienen una fuente. La fuente es el agua que le da vida. Pero cuando hablamos de la fuente, Cristo es la fuente. Cristo es lo que nos hace dar fruto. Es la savia que hace que el árbol dé frutos. Y nos pone como el ejemplo como que de un muro, que un árbol empieza a florecer y hay un muro. Y del otro lado del muro caen las ramas llenas de frutas. Este ejemplo está dando, es maravilloso, que la gente puede tomar del otro lado del muro y comer estas frutas. Esto es lo que el Señor quiere que sean sus hijos de Dios. Y hoy nos encontramos con árboles sin frutas, como Cristo cuando quiso agarrar un higo en una higuera y no encontró, eran todas hojas y no habían frutos. Y Jesús dijo, maldita sea, y maldijo la higuera. ¿Por qué? Porque quiere que demos fruto. Ya cuando tenemos que dar fruto es tiempo. Los que tienen poco tiempo, obviamente, es un proceso. Pero si tenemos muchos años en Cristo y no hay frutos, algo está mal. Pero acá José es el ejemplo de que da frutos. Versículo 23. Le causaron amarguras, le aceitaron y les aborrecieron los arqueros. Acá está recordando todo lo que sufrió José con sus hermanos. Le causaron amargura. A Cristo, cuando vino acá al escenario mundial, le causaron amargura. Le aceitaron. Esto está hablando de que lo agarraron a flechazos. ¿Vieron como en las películas cuando le dan flechas por todos lados y están llenos de... Bueno, así lo pone a José, que es un tipo de Cristo. Por eso está diciendo, y le aborrecieron los arqueros, con odio, los que estaban con el arco y con la flecha le dieron sin asco. Esto es lo que está diciendo a José. Entonces, fíjense cómo es el contraste. Una persona que da muchos frutos, pero que fue atacado por todas partes, igual que Jesucristo. Nos dio muchos frutos, pero fue el que más atacado fue en la historia de la humanidad. Versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y su brazo y los brazos de sus manos se fortalecieron. Fíjense que acá se fortalece José. José cayó en un pozo, se fortaleció. Lo llevaron de esclavo, se fortaleció. Se fue a la casa de Potifar, se fortaleció. Lo acusaron de violador, se fortaleció. Cayó en la cárcel, se fortaleció. ¿Se entiende lo que está diciendo? ¿Por qué? Porque es un fruto que tiene una savia que es el Espíritu Santo, que es Cristo el que le da la fuerza, el que lo sostuvo en todas las áreas. Por eso siempre dice la palabra, cayó preso, pero Jehová estaba con él. Cayó en la casa del faraón y en Egipto, y Jehová estaba con él, y Jehová estaba con él. Por eso pudo soportar todo. Esto es lo que está diciendo Jacob en la profecía de José. Entonces se fortalecieron, Dios le dio las fuerzas, Cristo le dio la fortaleza. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Vieron? Esto es una profecía de Jesús. Es un tipo de Cristo, la roca. Jesucristo es la roca. Jesucristo es el pastor, la roca de Israel. Entonces nos está hablando acá de este tipo de Cristo. Versículo 25. Por él, Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que están abajo. Fíjense cómo está bendecido todo lo que es José. Recuerden que lo que es la descendencia de José se va a enfocar en los dos hijos, en Manasés y en Efraín, no en José. Entonces, lo que vemos es que le está diciendo que ha sido bendecido de los cielos. Y esto es lo que habíamos leído el domingo, de que los cielos de bronce. Hacemos lo que hacemos y no nos bendice nada. No cae una bendición. Y acá nos está diciendo con bendiciones de los cielos de arriba vienen las bendiciones, del trono. Pero cuando está cerrado, no desciende nada. Pero para José, todo lo contrario. Estaba abierto los cielos. Por eso, todo lo que tocaba prosperaba. Era dueño del mundo, tenía el granero, le daba de comer a todo el mundo. Egipto crecía, donde él estaba prosperaba. ¿Pero por qué?
porque escapaba al pecado, porque era obediente, porque no se airaba. Era una persona, un tipo de Cristo. Y fíjense cómo recompensa el Señor a este tipo de personas. Así que si se humillare mi pueblo, dice la palabra, eso a Marcelo siempre le pega en la cabeza, todo lo que es Deuteronomio 28 y esas cosas, pero a todos nos pegan. Acá estamos viendo la contracara de las bendiciones. Acá podemos leer Deuteronomio 28, 1, que habla de las bendiciones, que es todo esto. Por eso dice, con bendiciones de los cielos desde arriba. Pero nosotros, la palabra dice, si se humillare mi pueblo y se vuelven de sus malos caminos, yo perdonaré y sanaré la tierra, dice Primera de Crónicas 7 o Segunda de Crónicas. Perdonaré y abriré los cielos, sanaré la tierra. Pero nos tenemos que volver de los malos caminos y ser como José. Si no, no se puede. Y nosotros somos necios, somos como Isaacar, ese asno que no, yo muero con la mía. Yo sigo haciendo así, soy malo, soy agresivo, soy peleador, soy pecador, pero Dios me tiene que bendecir igual. Lo declaro, lo decreto y me enojo. Isaacar, ahí están los Isaacar. Pero José era humilde. José le sirvió a todo. José le sirvió a los presos, le sirvió a la clase más alta, a todos. ¿Se entienden? Entonces, acá le está hablando de que José fue abundante en bendiciones. Toda la descendencia de él fue abundante en bendiciones. Lo que es Manasés y Efraín fueron abundantes en bendiciones. Vemos que hay mucha prosperidad, pero ¿por qué? ¿Por qué hay mucha prosperidad en la vida de José y en su descendencia? Por eso esta descendencia es para la descendencia, estas son las promesas para los hijos de José, que de ahí viene que se suman estos. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos que la obediencia y el sufrir por Cristo le llevó a esta prosperidad. Así que nosotros queremos ser prosperados, que el Señor tiene un plan maravilloso para mi vida, que el Señor me quiere devolver lo que me robó Satanás y todo lo que cuenta el mundo cristianoide. Todo bien, lo podemos tomar, pero hay que pasar por esto. Hay que pasar como José. Muchos quieren quedarse sentados y que Dios haga todo lo que tiene que hacer y yo sigo viviendo igual que antes. Pero nada más que ahora tengo, en lugar del gauchito Gil, tengo a San Jesucristo. Entonces le pido los milagreros y ya está. No, no funciona así esto. Tenemos un Dios trino, un Dios poderoso, el creador, que tiene principios, que tiene un método, y todo está basado en las Escrituras. Y si no conocemos las Escrituras, nunca vamos a conocer a este Dios. Por eso el estudiar es algo necesario. No suficiente, porque yo puedo estudiar mucho y me puedo ir al infierno. Es algo necesario para conocer a Dios y para ser bendecido, pero no es suficiente. Así que con estudiar, todo bien. Sabemos si tenemos armas para enfrentar la vida y cómo hacer para resolver problemas y para tener bendiciones y corregir nuestros caminos. Es para eso el conocimiento. Más conocemos, más luz tenemos, más revelación tenemos a la hora de caminar. Bueno, entonces acá vemos que con bendiciones de los cielos desde arriba y con bendiciones del abismo que están abajo. O sea que era bendecido por todas partes. Acá en José, y ya estaba vemos cómo José fue bendecido en todas las áreas. Con bendiciones de los pechos del vientre, con las bendiciones de tu padre, fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Fíjense que acá le está diciendo que José lo pone en alto. José tiene más bendiciones que los primogénitos, que los principales. Eso es lo que está enfocando. Entonces, lo que dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de los que han apartado entre sus hermanos. Entonces, bueno, acá lo pone en alto, no era para menos. José es el hijo del que uno obviamente que estaría orgulloso, el que uno se llenaría de orgullo, y lo más importante es que Dios estaba orgulloso de este hijo. Eso era lo más importante. Pero lo que estaba diciendo Jacob no era que estaba hablando Jacob, José, sos mi hijo amado y te lo digo en la carne. No, esto lo estaba diciendo Jehová. Jehová a través de Jacob le estaba diciendo, estás en alto sobre tus hermanos, te azotaron, te hicieron todo, te di fuerza. Es la palabra de Dios que está hablando de José. Recuerden que todo esto es una profecía que se da a lo largo de la historia. Y en el versículo 27 aparece el último. Entonces, por un lado vamos a ver que en lugar de José están los dos hijos, media tribu de cada uno, y ahí se juntan, se forman las 12. Hasta ahora es lo que estamos viendo. Fíjense qué es lo que pasa ahora. Benjamín. Acá aparece Benjamín. Recuerdan que Benjamín
era el hermanito de José, que eran hermanos de padre y madre, de Raquel y de Jacob. Acá, que José estaba como loco que lo quería ver, y cuando se fueron los hermanos a Egipto, Jacob le dice, no, que pobrecito Benjamincito, no, que no me lo toque nadie, es el amado, es el querido, mueran ustedes de última. Ya vemos que era el consentido, se encuentra con José, le da túnicas, le da plata, le da oro, habrá sido una especie de rey en Egipto. Claro, el hermano consentido de José, todo el tiempo que no lo vio, imagínense lo que habrá sido este chico. Decimos, qué lindo el nene Benjamín, ay, qué tan bonito él. Bueno, ¿qué es lo que le dice a Benjamín? Y acá está hablando el padre que más le ama, el padre que él amaba a Benjamín. Y le dice, Benjamín, es lobo arrebatador. ¿Qué pasó? No era que vos eras mi papá y que me amaba, no, él está dando una profecía de parte de Dios. El pueblo de Benjamín va a ser un pueblo como un lobo rapaz, está diciendo. El lobo rapaz nos está hablando cuando hablamos de los falsos pastores. El lobo rapaz habla de que son los que devoran las ovejas. Nosotros somos las ovejas. Tenemos un pastor que es Cristo. Y tenemos el agua, que es la palabra. Pero cuando vemos que dice lobo rapaz, los lobos son los que nos quieren comer, los que nos quieren atacar. Entonces, ¿cómo se manifiestan los lobos? Y hoy los que te llevan, que te quieren llevar al infierno, que te enseñan cosas que no son bíblicas, estos son los lobos rapaces. Por eso acá le está diciendo que de las tribus de Benjamín van a haber lobos rapaces. Va a ser religiosa. Porque cuando hablamos de lobos rapaces hablamos del sistema religioso. Y fíjense que Benjamín fue una de las tribus más religiosas que habían, junto con la de Judá. Junto con la de Judá eran los más religiosos de todos. Por eso el apóstol Pablo, cuando era Saulo, decía, yo vengo de la tribu de Benjamín. Claro, decir de Benjamín es decir, wow, son recontra santos. Los de Benjamín andan con traje, con corbata, se visten de blanco y tienen alas. Esto eran, bueno, eran así, pero eran recontra locos y eran picantes, esto eran de verdad. Entonces acá vemos que, como todas las iglesias, no solo la de Estamatea, como todas las iglesias, en el sistema religioso hablamos, no solo una iglesia, el sistema religioso hablamos. Entonces, Benjamín eran religiosos, pero a la vez eran picantes, estos eran jodidos de verdad, ¿eh? Fíjense, vamos a leer un poquito. El lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá sus despojos. Ya con esto nos dice, no nos habla mucho de Benjamín, pero nos habla esto. Y con esto ya nos dice todo, que despedaza todo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando vemos, por ejemplo, nos habla de la fiereza del sistema religioso en Benjamín, la fiereza de una tribu, lo hostil, lo religioso, lo fanático, lo malvado. ¿Se entiende? De los religiosos que son terribles, de esto nos está hablando, de este tipo de personas. Vemos que estos sí eran picantes. Dentro de los que salían de Benjamín, por ejemplo, puedo nombrar a Saúl. Fíjense lo que era Saúl, un rey, el primer rey de Israel, religioso a más no morir, a más no poder, religioso a morir. Entonces, vemos que sí, eso vinieron después los que son los judíos ortodoxos y eso. Pero acá estamos viendo que como tribu a lo largo de la historia fue cambiando la cultura, el contexto, diferentes etapas, pero siempre fueron la tribu de Benjamín religiosos. Siempre fueron una tribu fiera en cuanto picante, digamos, de que eran asesinos, todo, pero muy religiosos los tipos. Esto es lo que nos está hablando. Entonces, por ejemplo, vemos que de Benjamín sale Saúl, y Saúl era terrible. Lo perseguía a David a más no poder. Por 10 años lo estuvo persiguiendo a David, lo volvió loco, pobre pibe, cuando David no hizo nada. Estamos viendo las características de el benjaminiano, ¿se entiende? Es como decir, bueno, los italianos somos así, los argentinos somos así. Bueno, los benjamines eran así. Yo soy religioso y te persigo a muerte y me voy hasta las últimas consecuencias. ¿Se entiende el carácter de esta tribu? Cuando vemos que la de Rubén era perezosa, Isaacar era un asno que, ¿se entiende? Cada uno tenía su característica y así caminaron durante la historia. Entonces nos dicen que aparece, Saúl, que es el ejemplo de un hombre de Benjamín que era religioso,
de armas tomar. También estaba, bueno, el hijo de Benjamín, Jonatán, que era de lo mejorcito. También tenemos a Saulo, que estamos hablando que venía de Benjamín, que es el apóstol Pablo. Pero siendo Saulo, perseguía a la iglesia, mandaba matar a todos, los metía presos, los torturaba, los asesinaba, le tenían pánico. Esta es la característica de un hombre de Benjamín, el benjaminiano. ¿Se entiende? Entonces, eran jodidos, eran picantes, eran terribles. Entonces, bueno, ahí vemos que si nos vamos también en lo que es en la historia, cuando se empiezan a sentar en Jueces, capítulo 19 y 20, no hace falta que vayamos, pero anótenlo, Jueces 19 y 20, vemos que hay ejemplos de que llegaban a la maldad absoluta. En un momento, había un hombre que va a un territorio y estaban cerca de los de Benjamín y va a buscar una concubina porque se habían peleado. Entonces estaban adentro de la casa y vinieron todos los hombres de Benjamín. Y pasó exactamente lo mismo que pasó con Lot cuando fueron los ángeles. Todos los de la tribu de Benjamín le decían al dueño de la casa que abran la puerta porque querían tener relaciones sexuales con el hombre que había entrado ahí. Dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer tal abominación? ¿Qué sé yo? Te damos la concubina. Le dieron la concubina y todo lo de la tribu de Benjamín se llevaron a esta mujer, la violaron toda la noche, a más no poder, y se la entregaron a este varón. Y esta mujer, cuando se levanta a la mañana, estaba en la puerta, estaba tendida y termina muriendo. Y vemos que esto era una aberración, una maldad que el pueblo que se hacía llamar el pueblo de Dios de Benjamín, eran malos, eran fieros, eran picantes, religiosos, pero eran malos. Y vemos que hicieron esta abominación. Y el hombre este lo que hace es despedaza a la mujer y la corta en 12 partes y la pone en cada una de las tribus para que vean la maldad del pueblo de Benjamín. ¿Y qué es lo que pasó? Todas las tribus se rebelaron y hubo una guerra civil por Benjamín y no se quisieron arrepentir. Y se pelearon y hubo una matanza terrible y no se arrepintieron. Entonces nos habla de un pueblo duro, de un pueblo religioso, de un pueblo fiero. Y Benjamín, vemos que Benjamín es con Judá, es lo que son los judíos, dentro de todo lo que estaban en lo que quedaron las dos tribus en el sur, en Jerusalén. Por eso son religiosos, junto con Judá. Y ahí es donde vemos con que Jesús viene y se encuentra con los fariseos y todo. ¿Vieron cómo ahí las mezclas de todas estas cosas? Pero bueno, esto es, acá ya tenemos estas 12 tribus, junto más con los dos hijos de José. Yo no sé si quieren que terminemos ya, o lo podemos terminar hoy, Génesis, porque ahora nos habla del sepulcro de muere Jacob y José y ya está, ya termina. Vamos a terminarlo hoy, así el lunes empezamos con Proverbios. Esto va a ser maravilloso. No se lo pierdan porque van a ser más sabios todavía. Se los declaro en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a la muerte. Ahí ya tenemos entonces lo que son las profecías para los hermanos. A partir del versículo 28 vemos lo que es la muerte de Jacob y el sepulcro, el sepelio. Entonces, versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Acá las nombró, las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlo a cada uno por la bendición, los bendijo. Por la bendición los bendijo. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que a través de sus obras, a través de sus pecados y sus bendiciones y todo lo que hicieron, tienen sus bendiciones en la tierra o sus maldiciones en la tierra. Esto es lo que nos representa a nosotros. Nosotros lo que hacemos en esta tierra, tenemos las maldiciones o las maldiciones. O tenemos los cielos abiertos como José, que hay bendiciones, pero para eso tenemos que pasar todo lo que pasó José. O tenemos los cielos cerrados como tenían el resto. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo que le dio conforme a su paga. Pueden tener vida eterna, obviamente. Seguramente que Rubén y todos seguramente tenían vida eterna, pero en la tierra tuvieron sus consecuencias. Perdieron los honores, perdieron prestigio y todo. Y lo mismo pasa con nosotros, por eso atento, a ser como José y no tomemos como el ejemplo ni a Rubén de andar con mujeres, no tomemos el ejemplo ni de Judá, ni de Leví, ni de Simeón de andar a las piñas por todos lados, no tomemos el ejemplo de Isacar de ser perezosos y no estudiar. ¿Se entienden? Es para aprender esto. Bueno, vamos a ver un poquito, así terminamos Génesis. Entonces acá vemos que le bendijo, versículo 29. Más, luego les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepúltame con mis padres en la cueva en la que está en el campo, en Efrón, el Eteo. Nuevamente lo mismo. Acá Jacob está en Egipto, que representa el mundo, y lo que quiere es ir a reunirse con sus padres, está diciendo. Está hablando con lo espiritual.
pero por eso nos representa de que no quieren estar en Egipto, no queremos morir en el mundo, esto es lo que significa para nosotros. Versículo 30. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, el cual compró Abraham en el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Fíjense que lo que habíamos hablado, de que Abraham tenía una tierra prometida, y lo único que compró fue este sepulcro. Esto es lo único que había comprado Abraham. Y decimos, qué loco, le prometiste una tierra prometida donde fluye leche y miel y va y todas estas cosas, y lo único que tenés es una sepultura. Bueno, esto es lo que significa para un cristiano. Lo único que tenemos acá en el mundo es la muerte y la nada misma. Esto es lo que representa el cementerio, porque nosotros tenemos una vida eterna. En la vida eterna tenemos las riquezas. Entonces, versículo 31. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca y a su mujer. Y también sepulté yo a Lea. Fíjense qué loco que acá que aparece Lea. Lea era la mujer que a Jacob le habían encajado, la que no le gustaba, la que no quería. Él amaba a, a Raquel. Y vemos que a la hora de morir, Raquel había muerto, le quiso poner a Benjamín el nombre Benoni, que era el hijo de mi angustia, el hijo de mi tristeza. O sea que murió turbada, lejos de Dios. Y vemos que acá le está hablando de la sepultura de los ancestros, los que son salvos, los que van al seno de Abraham. Y está hablando, dice que yo sepulté a Lea. Entonces yo quiero entender, tampoco no entré mucho en esto, pero quiero entender que hablaba de que Lea, bueno, fue la que le dio los primeros hijos varón, no era la mujer que amaba, pero era una mujer de Dios. Era una mujer que amaba a Dios, por eso le dio todos estos hijos. Entonces acá cuando está hablando de que la heredad, que me voy con mis padres, está hablando de los que son salvos en esta situación. No quiero decir que Raquel no era salva ni nada de eso, no quiero llegar a eso. Pero acá con esto me llamó la atención cuando lo estaba leyendo y lo estaba estudiando. Versículo 32. La compra del campo, de la cueva de que en él fueron los hijos de Het. Cuando acabó Jacob de dar el mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Bueno, acá vemos que muere en su cama, encoge sus pies y es reunido con sus padres. Acá es en un abrir y cerrar de ojos que morimos y en este tiempo se llamaba el seno de Abraham. En el seno de Abraham, que era el paraíso, era un lugar de tranquilidad, donde estaban todos los hijos de Dios. Acá donde ya lo estaban esperando Abraham, Sara, Isaac, Jacob, sus padres. Y ahí es donde estaban todos, David, Moisés, Aarón, todos los hijos de Dios iban a un lugar de paz, que era en este lugar. Pero en un momento Cristo, cuando muere, lleva todas estas almas, las lleva a la presencia de Dios. Y hoy si nos morimos en Cristo, en un abrir y cerrar de ojos estamos delante de la presencia de Dios, esperando que se cumpla el tiempo y que llegue el juicio para los impíos. Entonces, bueno, sí, Raquel se llevó los ídolos del padre, murió turbada, el Señor le dio hijos, pero ella estaba detrás de las mandrágoras para tener hijos. Nos mostraba una mujer soberbia, una mujer arrogante, una mujer peleadora, envidiosa, y da la característica de que era pastora. Así que, y aún así Dios le dio hijos, fíjense la bondad de Dios. Y los dos hijos más amados de Jacob, y miren el hijo que le dio José, con un hijo así, el orgullo de un padre. Bueno, obviamente que no vio todas estas cosas Raquel. Bueno, capítulo 50. Entonces se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Acá vemos la angustia de José, llorando, es algo lógico, es algo obvio, pero vemos que José estaba fortalecido y vemos que cuando somos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener una paz, una tranquilidad con esto. No nos puede perturbar decir que bueno, muere un ser querido, obviamente que vamos a llorar como José, vamos a tener un luto, un duelo, pero no podemos estar toda la vida llorando como muchas personas, porque nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos tiene que capacitar y nos tiene que preparar para estos momentos. Y para eso estamos teniendo armas, consuelo, saber cómo se usan los medios de gracia, para no estar en situaciones y estar en problemas y no saber qué hacer. Y ahí vemos al cristiano, ay hermano, oren por mí, estoy mal, el enemigo me tiene. No, no es para eso. Tenemos que tener armas, obviamente que necesitamos orar el uno por el otro, pero saber que en las pruebas tenemos armas y saber aplicarlas, usarlas. No podemos ir con un versículo peleando contra Satanás. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Bueno, así te va a ir. Totalmente. Entonces, versículo 2. Y mandó José a los siervos, a sus siervos, los médicos que embalsamen a su padre. Los médicos embalsamaron a Israel.
y cumplieron 40, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días en el embalsamados. Acá todo lo que es Israel está mucho con lo que son las momias, embalsamar y todas esas cosas. Pero bueno, están haciendo todo este proceso de embalsamarlos y lo van a llevar a donde él quería donde quería que lo sepulten. Sí, 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 era todo un método que utilizaban, pero más que nada utilizaban porque creían muchos que al embalsamarlo iban a reencarnar, entonces el cuerpo al estar en un buen estado, que no se pudra, cuando vuelve a tomar el espíritu, el Dios iba a volver a nacer, pero esto era, claro, pero esto eran los cargos más altos para los faraones y todo, no era para cualquiera, no era para cualquiera. Entonces, fíjense con esto que nos está diciendo que a Jacob lo están poniendo en alto. Miren qué es lo que le están diciendo, lo están embalsamando. Y lloraron los egipcios 70 días. Fíjense cómo Dios lo pone en alto a Jacob, pero todo por José, ¿eh? Todo por José. Entonces, vemos que, y me imagino que José, el que quería hablar con José, él hablaba de su padre orgulloso. Mi padre Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, le habrá hablado a todos. Cuando nos dice que José repartía pan, no era que solamente estaba dando pan casero al mundo. No, le hablaba del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él decía, y Jacob es este es el que peleó con el ángel. Imagínense cómo habrá evangelizado en su tiempo, en su manera. Entonces le habrá dicho, él está rengo así porque peleó con Dios. No, se me pone la piel de gallina. Entonces, lo que le está diciendo acá es que los egipcios escuchaban a los que le daban el pan y lo pusieron en alto, que no era para menos, era un gran hombre de Dios, era el tramposo, era el mentiroso, era Jacob, y terminó siendo Israel. Y fíjense la nación que le queda, Israel ahora. Entonces acá vemos que lloraron los egipcios 70 días. Fíjense si no era de bendición. 17 años vivió acá Jacob. Versículo 4. Y pasados los días de su luto, José habló a los de la casa del faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en el oído del faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo que aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para que en la tierra de Canaán allí me sepultarás. Ruego que vayas por ahora en el sepulcro y me sepultes a mi padre y volveré. Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como te hizo jurar. Bueno, acá vemos que habla con el faraón, le dice que no quiere, que quiere que lo sepulten en Canaán, donde están sus familiares, donde están su abuelo, la tierra que había comprado Abraham. Entonces, acá vamos a ver que en el versículo 7 hay un gran funeral. Fíjense lo que dice. Entonces, José subió a sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos del faraón y todos los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Fíjense, la élite de Egipto. Los siervos del faraón. O sea que hubo como una caravana de Egipto hasta Canaán, hasta la sepultura, en caravana con los hombres más importantes, los ancianos de la casa de Egipto, los siervos de Egipto, imagínense, con carros, con todo. O sea que hay un gran funeral. ¿Pero por qué? Por el respeto que se le tenía a Jacob. Imagínense, si nosotros, al decir que Maradona es el mejor jugador del mundo, todo, y llegábamos a ver al padre de Maradona, automáticamente seguramente le decíamos, qué grande el papá de Maradona que tuviste a Maradona. Imagínense con una tontería de meter un gol con la mano, cómo lo idolatrábamos en otro tiempo y lo siguen idolatrando, cómo se trataba al padre de Maradona. Imagínense a Jacob, que era el padre de José, y que José le hablaba de Jacob y del Dios de Jacob y de Isaac, ¿se entiende? Porque era el respeto, no era porque sí, bueno, más sí, no. Algo había pasado ahí. Bueno, versículo 8. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con él carros y gente a caballo. Gente a caballo, esto habla de la realeza. A caballo, carros, esto solamente el rey, el faraón solamente podía haber usado esto. Laura, Raquel, al cielo, sí, yo calculo que sí, no sé, no me puse a estudiar, o no sabría decir porque nos habla de que estaba dentro del pueblo de la mujer de Jacob, de la que amaba, todo. Nos habla de que las características nos habla de una mujer, pero yo no podría decir esto. Sé que murió turbada, sé que murió con tristeza, con angustia,
pero seguramente, no sé, no sabría quién decirlo porque ahí ya no podría poner las manos, podemos escuchar muchas fuentes, unos van a decir que sí, otros que no, pero bueno, no sé, ahí ya no nos podemos meter, ahí ya no tenemos, o por lo menos yo no tengo la evidencia de ver si fue salva o... Calculo que sí, tampoco hay errores graves, faltas, qué sé yo, no, lo dejamos ahí. Bueno, versículo... bueno, en el 9 dice que subieron también carros y gente a caballo e hizo un escuadrón muy grande. Fíjense todo el respeto que se le da a Jacob. Versículo 10. Y llegaron hasta la era de Atad, y que era al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grandes, muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado aquel lugar Abel Misraim, que es al otro lado del Jordán. Versículo 12. Hicieron pues sus hijos con él según lo que le había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo en la heredad de la sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Manre. Versículo 14. Y volvió José a Egipto, y los hermanos y todos los que subieron con él a sepultar al padre después de lo que hubo sepultado. Fíjense que está diciendo que ahora habían subido, nos está diciendo que de Egipto, que estaban abajo, ahora subieron a sepultar y ahora descienden nuevamente a Egipto. Y acá ya quiero cerrar con esto, que quería llegar a esto para terminar el libro de Génesis, que la verdad que fue bastante rápido, igual es un repaso, después si quieren estudiar con profundidad estaría bueno, me encantaría pero vamos a estudiar muchos libros más. Bueno, versículo 15. Viendo los hermanos de José, acá aparecen los hermanos de José, 17 años después. Acá vamos a ver la historia, vamos a ver el enfoque de los hermanos. Y los hermanos somos nosotros, ¿eh? No nos pongamos en José o en Jacob, no empecemos a delirar. Somos los hermanos nosotros. Porque yo sé que es hermoso, que yo soy José, no, mejor soy Moisés, cuando quiero soy Jesús, cuando quiero soy David, no, así cualquiera. Nosotros somos Saúl, nosotros somos así, somos Saulo. Bueno, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Fíjense los hermanos ahora. Dicen, ahora que murió papá, nosotros estamos acá siendo reyes, todo bien. ¿Por qué? Porque papá, José ama mucho a papá. Entonces, por eso a nosotros. Pero ellos no se dieron cuenta que José los había perdonado. Ellos pensaron de que ahora que murió el padre, ahora sí me las voy a desquitar con ustedes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nos muestra que los hermanos de José nunca se sintieron perdonados. El pecado que tenían les estaban retorciendo. El pecado que tenían, todo el mal que habían hecho, los seguía atemorizando. No descansaron en el perdón. No confiaron en el perdón. Y muchas veces nos pasa esto. Nosotros decimos, tanto mal que hice yo, lo pecador que era, y a veces nos volvemos a acordar y nos sentimos que todo lo que está pasando, que todo es por mi culpa. No, ya Dios te perdonó y ya se olvidó. Chau. Después hay consecuencias del pecado, porque obviamente si yo digo, a ver, por ejemplo, no sé, yo tengo mi casa que me costó toda mi vida y me enojo y prendo fuego toda mi casa y después me arrepiento y Dios me perdona, me perdonó, ya está. Pero después tengo la consecuencia de que tengo que pensar de cero, que no tengo casa, ¿se entiende? Es esas las consecuencias de las maldades que hacemos. Eso es lo que hay que entender. Entonces, ellos no se sintieron perdonados. Seguramente se acostaban a dormir, José, lo habrán visto a media máquina como diciendo, no, José no nos odia, no nos quiere, y muchas veces estamos así delante de Cristo. No nos perdonó, no me quiere, algún día me va a echar en cara todo lo malo que hice. No, Dios ya se olvidó. Dios no es como nosotros. Porque ustedes me hacen algo malo a mí, yo los perdono, hermanitos míos, en el amor de Cristo, pero no me olvido. Así somos nosotros. Pero Dios no es como nosotros. Dios no te va a venir. A veces te hace recordar de dónde te sacó, que es diferente, pero no te va a venir a chicanear con que tus pecados. Mira que yo te perdoné, mira que esto. No, Dios no es así. La naturaleza de Él es amor, es una escala diferente, es una otra magnitud. Bueno, entonces acá vemos que ellos mismos no se perdonaron. Estaban viviendo de sus pecados pasados. Versículo 16. Y enviaron a decir a José,
tu padre mandó antes de su muerte diciendo, acá abren el paraguas, acá lo que le están diciendo a José, mira José, papá dijo esto, mirá, como diciendo, José, ¿somos amigos? José, no, es increíble esto, pero es lo que estamos viendo de parte de los hermanos, que había esta desconfianza con José. Entonces lo que le dice, así diréis a José, esto es lo que dice, mirá que papá dijo esto, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron y por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Imagínense José, pobre. Se fumó estar con los presos, se fumó estar en el pozo, lo acusaron de violador, las pasó todas y ahora su papá muere, está hecho pelota y vienen esto y le dicen, y lo quieren hacer tratar de malo encima, como diciendo, vos me vas a echar, me vas a matar. Y José de la impotencia calculo que lloró, porque pobre habrá dicho, no, ¿cómo van a pensar? Imagínense, ¿cómo van a pensar eso de mí? ¿Cómo van a pensar que tengo tal maldad? Habrá dicho José por dentro. ¿Cómo van a pensar esto de mí, que yo los voy a echar ahora a ustedes, a su familia, cuando los amo? Cuando ya los perdoné, cuando ya me olvidé de todo, cuando ya tengo más cosas para darle. ¿Se entiende cómo estaban fuera de sintonía los dos, los hermanos con José? Entonces acá vemos que José ya se había olvidado y este es el perdón de Dios. Que Dios se olvida lo que hicimos ya. Por eso, perdonémonos. Ya está, nos mandamos todas las macanas y vamos a seguir mandándonos, pero arrepintámonos. Y el Señor se olvida, nos perdona y corregimos. Este es el caminar cristiano. Versículo 18. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos. Fíjense los hermanos, bueno, ya que no nos mataste, vamos a servir ahora, borrón y cuenta nueva. Es como que no habían entendido el perdón. Y nosotros muchas veces, Cristo ya nos perdonó, y hasta que por ahí entendemos que realmente nos perdonó, decimos, Señor, bueno, ahora te voy a servir. Ya no tengo la conciencia sucia, ya tengo la conciencia tranquila, ya sé que me perdonaste, sé que tu sangre, sé que empezamos a entender y nos ponemos como siervo. Entonces, en estos 17 años, ellos estaban disfrutando de todo, pero dudando, desconfiando. José nos va, no, o sea que no dormían tranquilos los muchachos. ¿Vieron cómo? Pero así somos nosotros, hasta ahora. Estamos peleando con nuestros familiares, estamos peleando con todo, pensando que nos van a echar en cara, pensando que... Y cuando fuimos perdonados en Cristo, ¿se entiende? José era de buen corazón. Sí, José nos está hablando de un tipo de Cristo. Acá nos está hablando, es una figura de Cristo. Por eso no es para ponernos nosotros como José, sino como los hermanos que... Ahí sí encajamos justo, yo encajo con... Y la verdad que yo tengo un poquito de todo, tengo un poquito de tengo un poquito de asno, tengo un poquito de Benjamín, todos tenemos algo de esto. ¿Se entiende cómo la palabra es para nosotros? Porque obviamente que sería hermoso ponerme como José. Sería hermoso, paso las pruebas, paso las tentaciones, yo venzo el pecado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, pero bueno, las iglesias cristianoides se creen que son todos José, cuando son todos Rubén, cuando son todos... Bueno, entonces, acá se entregan por siervos y le dicen en el versículo 19, le respondió José, no temáis. Fíjense el corazón, la humildad, acá lo que dice Cristo en Sin Frontera, es de buen corazón, era un buen joven. Entonces acá lo que le está diciendo es, no temáis, cabeza, como diciendo, cabeza dura, no doy a... imagino José, fíjense que cuando él se enojaba, no era como nosotros, que por ello me enojo, y digo, hermanos, espérenme un segundito, salgo, abro la puerta y empiezo a gritar, ¡no! Y empiezo a pegar y empiezo a descargarme en ira. Yo capaz que haría eso, pero no, José se iba y lloraba. Imagínense el corazón que tenía este hombre, cómo los perdonó a todos, cómo caminó, tenía el corazón de Cristo. Yo creo que acá el Señor tendría que poner junto con el corazón de David, el corazón de José, porque vemos que es algo inhumano en lo que no tenemos nada de eso. Entonces, vemos que acá le dice, no temáis. Y fíjense ahora el temor de Dios, la humildad que tiene. ¿Acaso estoy estoy yo en el lugar de Dios? Fíjense lo que les dice José ahora. Yo ya los perdoné. Y lo que dice, yo estoy en el lugar de Dios, yo soy Dios, le está diciendo. Yo sé que muchos por ahí tomarán este versículo y dirán, yo no soy Dios, entonces no te perdono. No está diciendo esto. Lo que está diciendo es que yo no soy Dios para juzgarte, yo no soy Dios para castigarte, yo no soy Dios para meterte preso, yo no soy Dios para hacerte nada.
¿Se entiende? ¿Cómo lo pone a Dios? Esta es la humildad de José, ¿sí? Totalmente. Entonces acá vemos que Él no es Dios para condenar ni para juzgar. Versículo 20. Vosotros pensáis mal contra mí. Fíjense lo que le está diciendo. Ustedes están totalmente equivocados, están errados. Y acá vemos que, fíjense cuando, imagínense José. José era el hombre más importante de la tierra. Estaba dando frutos. Era la mano derecha del faraón. Era el faraón prácticamente, porque el faraón dependía de él. Él era el hombre más importante, incluso hasta que el faraón. Pero bueno, el cargo jerárquico, bueno, era el faraón. Pero era el hombre más importante de la tierra. Le estaba dando alimento a toda la población. Tenía que administrar todo. Estaba feliz con su familia, se había reconciliado con sus hermanos, todo. Y los hermanos creyendo que José estaba planeando algo para hacerle mal a ellos. Por eso hay un proverbio que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces acá vemos que José tenía miles de cosas de hacer, ya estaba contento, ya lo habías perdonado, y los hermanos estaban perseguidos pensando de que José estaba hablando de ellos. No, porque José estuvo con el faraón y estuvo hablando de nosotros, que nos va a matar. Así habrán estado los 17 años estos muchachos, con malos pensamientos. Y entonces, cuando les dice esto a José, vos me querés matar, ustedes me quieren echar a mí, José se agarra la cabeza diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Ustedes están pensando mal en contra de mí, pero esto es producto del corazón tenebroso de ustedes. Esto es lo que le está diciendo. Entonces acá vemos que los hermanos de José estaban perseguidos. Y el perseguido, imagínense, 17 años viviendo perseguidos. José nos va a matar, José nos va a mandar a trabajar, José nos va a azotar, nos va a hacer esto, cuando ya José los había perdonado. Y así somos nosotros. Nosotros pensamos que todo el mundo está hablando de nosotros. Que todo no, a mí me están hablando. No. Bueno, ahí es porque somos como los hermanos de José. Todos están hablando mal de mí. ¿Que de mí qué? ¿Qué dijeron? Y porque nos sentimos que somos importantes. Nos creemos que somos el centro del mundo y cuando no. José estaba contento porque estaba con sus hermanos, porque estaban fructificando, porque estaban creciendo sus hijos. Imagínense José, que venga uno de los niños, ¿quién sos? Yo soy tu sobrino, el papá de Rubén, y él habrá sido el hombre más feliz de la tierra, habrá sido en ese momento José. Imagínense las dimensiones, no nos muestra esto la Escritura, pero él habrá abrazado a su sobrino, a sus hermanos, a sus cuñadas. Él habrá visto todo, imagínense, en las esferas en las que estaba José de paz y de amor, pero los hermanos no tenían paz. No se habían perdonado ellos y estaban dudando y creían que José estaba en contra de ellos. Entonces, vemos que le dice, vosotros pensáis mal de mí, más Dios lo encaminó a bien para hacer que vemos hoy para mantener la vida de muchos pueblos. ¿Qué es lo que está diciendo? Acá lo que está diciendo es que no, esto es todo obra de Dios. Acá es algo que esto está más allá de todo. Ya Dios utilizó eso como parte del proceso para que José sea este hombre que es ahora. Ahora lo entendía José. En su momento no lo entendía porque estaba preso y se tenía que fumar eso. Una injusticia. Pero ahora dice, no, ustedes no tienen nada que ver. Ustedes fueron usados por Dios para que yo llegue a estar acá. Y ahora todo esto sobresale. Ahora me pone acá para servir a todos. Por eso le está diciendo, para mantener en vida mucho pueblo. ¿Se entiende? Este era el objetivo de Dios, para dar vida al pueblo, para darle pan, darle alimento, hablarle de Dios. ¿Se entiende? Entonces, versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo, cabezones. Esto es lo que le está diciendo José. No tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Fíjense lo que había en el corazón de él era esto. No tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes, a sus hijos, a su familia, porque los amo. Esto es lo que Cristo nos dice a nosotros. Que nosotros vamos, no, porque Jesús me va a azotar, porque yo era así, era de lo peor, y en algún momento el Señor me va. Y el Señor dice, no, yo te voy a sustentar a vos, a tu familia, te amo, ya te olvidé. Hagamos las cosas bien, nada más. ¿Se entiende cómo es un tipo de Cristo el carácter? Entonces le dice, no tengas miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Vieron cómo le tuvo que hablar? A la conciencia, a un corazón duro, a un corazón que había maldad, que habían resentimientos. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que ellos, al no ser regenerados del todo, pensaban que como ellos tenían cosas malas en el corazón, José también tenía lo mismo. Y es así como piensa el impío. Para el hombre natural son todas las cosas naturales. Acá tenemos a los hermanos de José que eran naturales. Entonces para ellos era todo sexo, para ellos era todo violencia, para ellos era todo maldad, y eso era el mundo de ellos. Y así llegamos a Cristo. Vamos a la iglesia, te saluda una hermana, quiere conmigo, mira qué linda que está. Viene el otro, no, este es un asesino. Y así vivimos porque ya tenemos esa naturaleza.
Entonces el carnal ve las cosas carnales. Murmura, chusmea, vive pecando, siempre los caminos son el mal, las cosas naturales. Pero para el espiritual, que acá tenemos José, que es el espiritual, todas las cosas son espirituales. Por eso le habla, no, en mí hay amor, yo ya los perdoné, los voy a mantener siempre, a ustedes y a su familia. Este es el hombre espiritual. Entonces hay dos tipos de personas, nos está mostrando un contraste muy grande. Entonces les habló al corazón, versículo 22. Y habitó José en Egipto y en la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín en la tercera generación, y también los hijos de Maquir, vio hasta los bisnietos, hasta los hijos de Efraín y Manasés vio José. Fíjense qué vida próspera que tuvo. Hijos de Manasés fueron criados sobre sus rodillas, sobre las rodillas de José, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a la tierra que os juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Qué es lo que está diciendo? Acá lo que está diciendo es que él va a morir, pero iba a quedar en Egipto. Lo que está diciendo es, tenía el mismo concepto del padre, de que podría morir y podría ir. Imagínense lo que habrá sido este funeral. Si el de Jacob era así en Egipto, imagínense, una estrella a nivel mundial. Joven. Bueno, entonces acá lo que vemos es que lo que dice José es que no quiere que morir y que quiere ir a la sepultura de su padre. Lo que dice es que voy a morir, pero después, cuando salga el pueblo de Israel, 400 años después, que lo saquen sus huesos de Egipto y que lo tiren al desierto. Que esto es lo que habla de que los huesos de José iban a salir junto con el pueblo de Israel cuando Moisés va a rescatar al pueblo de Egipto. Entonces acá por eso le está diciendo, Dios ciertamente os visitará, y acá está diciendo, Dios ciertamente os visitará, 400 años después, los viene a visitar con plagas a estos pueblos. Y acá está multiplicado en gran manera. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Esto aparece en Éxodo 13, 19. Si lo quieren ir a ver, ahí es donde los huesos de José los retiran y los llevan. Entonces, versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, vamos si quieren a Éxodo 13, 19. O sea que acá ya tenemos a José que muere, lo ponen en un ataúd, tipo una especie de momia, algo medio como de la época egipcia, y quedó ahí por 400 años, y en Éxodo 13, 19, que es el siguiente libro, Éxodo 13, 19, ¿o no? Esperen un segundito. Sí. Éxodo 13, 19. Acá lo que nos dice es que tomó también consigo Moisés los huesos de José. Vieron, acá es cuando ya 400 años después, José viene a rescatar a este pueblo porque estaba siendo azotado. Ya no quedaba ni el recuerdo de José acá. Ya, pero los huesos estaban ahí. Y vemos que la promesa de José es que era que quería salir de Egipto, que Dios lo iba a venir a buscar. Y acá hay otro tipo de Cristo. Ahora aparece Moisés como un tipo de Cristo que viene a rescatar a su pueblo. ¿Se entiende? José ya fue una figura. Ahora aparece Moisés que viene a rescatar al pueblo de Egipto. O sea, el pueblo del mundo, cuando el Señor nos saca del mundo. Entonces nos dice, y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, lo que acabamos de leer recién. ¿Se entiende? Él había jurado que lo querían sepultar y que iban a llevar los huesos, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y te lleva a Génesis 50-20, lo que estuvimos recién. ¿Se entiende cómo es todo un rompecabezas las escrituras? Y bueno, entonces ahí ya tenemos Génesis terminado. Este es el momento donde brindamos, aplaudimos, decimos qué lindo, nos damos un abrazo. Y mañana es el Día del Señor. Mañana, 16 horas, vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor. Para los que, bueno, los que recién empiezan, todos tengan paciencia porque estos por ahí son muy avanzados o no entienden, pero gócense con todo lo que puedan, con lo que tiendan, ya va a empezar a encajar todo, no se desesperen. Es alimento y el Señor los está alimentando. Mañana sí va a ser un mensaje para el espíritu, va a ser alguna palabra ya para el día. Así que bueno, hemos terminado con el libro de Génesis. El día lunes, 19:30 horas, comenzamos con Proverbios. Un libro poético, maravilloso, y tenemos que ser recontra sabios.
Tenemos que ser los arjonas de la Biblia, algo así. No quiero ser tan mundano, pero tenemos que tener un conocimiento bíblico y Proverbios nos va a ayudar mucho. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por haber terminado con este libro maravilloso, Señor, que es Génesis. Gracias, Señor, porque nos diste tus tesoros, nos diste el comienzo, nos estás dando métodos de estudios, cómo estudiar, cómo analizar tu palabra. Nos estás hablando día a día con cada texto a mejorar nuestras vidas, a corregir. Danos más conocimiento a cada uno, conocimiento de ti, de tu carácter. Danos fortaleza, Señor, contra el pecado, contra la desobediencia, Señor. Queremos corregir nuestros caminos, Padre Santo. Pedimos por cada uno de los que están presentes, Señor, por mis hermanos. Seguimos caminando, esto es una batalla, es un desierto, Señor. Pero ya llega el descanso, Señor, ya llega el oasis, ya viene el consuelo para mis hermanos que están atravesando el desierto, Señor. Que tengan paciencia, dale fuerza, Señor, y tomaremos reposo, descanso, fuerza, y volveremos a caminar con más fuerza, Señor, en el desierto. Queremos ser expertos en el desierto, Señor, y no querer salir corriendo, Señor, cuando hay problemas. Queremos ser personas que podamos soportar las pruebas. Queremos, no digo que seamos masoquistas, Señor, pero sí que en las pruebas tener ese gozo que dice la palabra, tener la confianza de que tú nos proteges y nos fortaleces, Padre. Te damos gracias, Señor. Mañana es tu día. Dedicamos este día para ti, Señor, para que bendigas a todos mis hermanos, Señor. Dale fuerza a Guille, Señor. Dale aliento, consuelo, Señor, a mis hermanos. Gracias por Cristo Sin Frontera, que está todos los días temprano, Señor, por Laurita, Señor, que está entendiendo la palabra, que le vayas hablando a cada uno de ellos, Señor. A Cintia, a Vanessa, Señor, a René, a todos los que están en el grupo, Señor, y que por ahí a Mario también, y que están siempre conectados, Señor. Dale más hambre, Señor. Dale más revelaciones, Señor. Más libros de la Biblia, Señor. Que cuando termine esta cuarentena, Señor, sean personas de conocimiento, sean personas que sepan de excelencia, Señor, las palabras, que puedan tener fundamentos bíblicos, que tengan recursos, Señor, para aconsejar, para guiar, Señor, para debatir. Y no que seamos cristianos, haznos fuertes, Señor, como Isaacar. No queremos ser así débiles, fuertes, tercos, obstinados, Señor. No, danos humildad, ayúdanos a romper nuestro corazón para ser cada vez más humildes. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Amén, mis queridos hermanos. Ya hemos terminado, así que mañana 16 horas, el Día del Señor, y el lunes 19:30 toda la semana con Proverbios. Así que seguimos con todo, ¿eh? Si quieren seguir extendiendo la cuarentena, si Satanás te dice, van a estar encerrados, vamos a seguir estudiando, le tenemos que decir. Así que, gloria a Dios. Así que bueno, mañana 16 horas. Así que por este canal, Sebastián Céspedes, así que nos estamos viendo mañana. Que Dios los bendiga.